Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El hecho de conocer las entrañas de este demonio, el hecho de tener una trayectoria de 30 años de ejercicio profesional, 29 de ellos dedicados a la academia, es el que nos permite conocer los pormenores que usted está señalando. Esos pormenores que nos ha permitido y creo que debe de llevarnos a tener una coherencia, sobre todo, respecto a nuestras actuaciones y no cambiarlas de ninguna manera por la función que pueda ocupar en algún momento determinado. Esa coherencia que en algún momento pues me ha llevado a tener una posición muy clara respecto a impedir o estar en contra de las violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, pues, muchos de los casos que me ha tocado asumir a lo largo de estos últimos 10 años, pues, estaban identificados o tenían esa constante, la violación de derechos humanos, las violaciones del debido proceso, el hecho sobre todo de tratar de denunciar y cuestionar la intromisión flagrante que existía de parte del Ejecutivo dentro de las decisiones judiciales. El hecho de haber observado los delegados del Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior al interior de las audiencias, tratando evidentemente de presionar las decisiones judiciales, es algo que evidentemente pues no podíamos estar de acuerdo. ¿Ha cosechado adversarios el doctor Vizueta? Yo creo que evidentemente, no creo que cuando uno tiene una actitud frontal propia sobre todo de los principios no negociable, creo que conlleva al hecho de que se generen pues antipatías, se generen enemistades, pero yo insisto en esa coherencia, ¿no? Porque de repente no solamente el ámbito de mi actuación ha sido en el ejercicio de la profesión, sino también como dirigente gremial, al igual que el doctor Ramiro García, que nos acompaña. Y en ese sentido, pues, en algún momento, pues, nos pronunciamos también respecto de la vigencia del actual Código Orgánico de la Función Judicial, tratando de no someternos a este hecho de que la judicatura podía establecer sanciones a los abogados en libre ejercicio de la profesión, cuando de una u otra manera, pues, la Constitución de la República era absolutamente clara en señalar que el Consejo de la Judicatura era el órgano de administración y control de los miembros de la función judicial. Y no podíamos de ninguna manera aceptar que el abogado en libre ejercicio de la profesión sea sometido a sanciones en ese momento. Más aún la práctica y el tiempo nos ha dado la razón cuando hemos visto pues un abuso indiscriminado por parte de operadores de justicia. Digo indiscriminado porque muchas veces no se trata de la misma manera al abogado en libre ejercicio que acude a una audiencia y al operador de justicia, llámese fiscal, cuando los dos cometen quizás una misma falta, como es el hecho de a lo mejor llegar atrasados a una audiencia o faltar a una audiencia. Al fiscal pues se le manda a oficiar para alguna amonestación y al abogado en libre ejercicio le terminan imponiendo una multa drástica económica. Pero creo que este la conocimiento... corrupción procesal, ¿cómo la sintoniza este momento usted al iniciar su gestión? Yo creo que es evidente y ese es uno de los principales problemas de la administración de justicia. Y en ese sentido creo que es importante tratar de analizar algunos correctivos. Recuerdo que en el año 2000, pues uno de los principales argumentos que se generaban en el momento que cambiaba el sistema, sobre todo en el ámbito penal, cuando se implementaba la oralidad en el Ecuador, era justamente eso, uno de los factores que llevaba a implementar la oralidad, ¿no? El hecho cierto de que las decisiones judiciales puedan generarse de una manera oral y no de la manera escrita como estábamos acostumbrados antes de la década del 2000, donde de una u otra manera lo que se pretendía era de que la ciudadanía se convierta en los principales escrutadores de las decisiones judiciales y en ese sentido pues puedan controvertirlas. Lamentablemente pues ello se fue evitando a lo largo de los años, ya que en muchos de los casos, como sucede en Guayaquil, quizás muy poco acá, pero las decisiones judiciales a veces quedan postergadas y no anunciadas en el momento mismo en que termina una audiencia. Pero eso tampoco puede evitar
los acuerdos que puedan generarse de manera extrajudicial por parte de los operadores de justicia fuera de las unidades. Y yo creo que en ese sentido es importante analizar porque, repito, no se puede medir la actividad que cumple un juez, no solamente la eficiencia se la mide con la cantidad de las resoluciones que pueda emitir, sino sobre todo con la calidad de las mismas. Ayer conversábamos con el doctor Ramiro García y veíamos justamente pues este tema que de una u otra manera pues lleva a establecer las limitaciones que evidencian las resoluciones judiciales, que de una u otra manera pues conllevan a establecer de que tenemos operadores de justicia con una limitación en conocimientos jurídicos que no permiten realmente la aplicación de aspectos de los convenios internacionales, la propia Constitución de la República u otros aspectos que de una u otra manera deben de estar reflejados en una decisión judicial que permitan justamente denotar el sentido de que se trata de un operador de justicia que está capacitado. Bueno, y eso ya es un secreto a voces, lo que hemos vivido en el Ecuador, el hecho de cómo se generaban las designaciones de los jueces, ya lo mencionaba hace algunas semanas el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando daba las características de esos procesos amañados, procesos desprovistos de transparencia. Y perdóneme, don Gonzalo, que quizás se piense a lo mejor que estoy respirando por la herida, porque fue uno de los que inauguró ese tipo de procesos allá por el año 2011, cuando tuve el desacierto de participar para fiscal general del Estado. Y en ese momento, pues luego de haber estado en el primer lugar, pasé al segundo lugar, y el sexto lugar, que era el doctor Chiriboga, pasó al primer lugar. Y entonces yo creo que esa ha sido la constante con la que se han manejado. Ya luego hemos visto las comunicaciones o los correos electrónicos que se pasaban entre funcionarios del Ejecutivo y funcionarios del Consejo de la Judicatura, en que había una especie de filtro para poder descalificar, indicando este no porque es de tal partido político y este no porque pertenece a tal estudio jurídico. Yo creo que eso es algo que... Pero además de ese filtro, que no puede volver a repetir. Pero ese filtro ni siquiera era de la Judicatura, era del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Estamos hablando de una ex subsecretaria de Justicia del Ejecutivo. Claro. Del Ministerio de Justicia, a la que le pasaban ¿A quién se refiere, doctor el listado, García? No me acuerdo. Bienvenido, buenos días. Ahí sí, y usted sabe que yo siempre hablo con nombres, no me acuerdo el apellido. Nunca Pero ha sido desmemoriado usted. no, jamás. Pero no me acuerdo el apellido de esta doctora, pero claro. Después aparecía que le mandaban los listados para que califique, pero además no es que califique la hoja de vida o que dé una opinión sobre sus méritos académicos. Nada. No, sino su cercanía o lejanía al régimen, su cercanía o lejanía a personas afectas. Nos o vamos a desafectas al confiar en régimen. su diagnóstico, doctor García. ¿Cuál es la diferencia entre YAL y este nuevo director entre Yal Guimerlo del Consejo de la Yo creo que hay una ¿no? diferencia fundamental en materia de independencia. Exactamente. Yo creo que hay una diferencia fundamental en materia de, y en esto sí tengo que decirlo, en materia de honestidad, porque fue totalmente deshonesto lo que hizo el anterior Consejo de la Judicatura al transformar a la Administración de Justicia en el brazo armado del poder. Lo que comentaba hace un momento Juan, o sea, tenemos jueces de tan ínfimo nivel, y ojo, no estoy hablando de jueces de primer nivel, de primera instancia, estoy hablando de jueces de Corte Nacional, de tan ínfimo nivel, que ni siquiera tienen idea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo comprueba aquello? Muy sencillo, las sentencias que se han dictado en materia de calumnia a políticos, por ejemplo, va exactamente en contravía de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección del honor de personajes públicos. Eso quiere decir que o no la leyeron o no la entendieron, o corruptamente, habiéndola leído y habiéndola entendido, quisieron plegar del lado del poder e ir en contravía de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. No solo eso, los estándares en el Ecuador, en materia de prisión preventiva, por ejemplo, van en contra de toda una línea jurisprudencial desarrollada a lo largo de décadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos jueces que no aplican el control de convencionalidad, que en la mayoría de los casos ni los conocen, y vuelvo y repito, estoy hablando Corte Nacional de Justicia. Y claro, todo esto tiene que ser evaluado. Así que hay mucho que hacer. Ahora, hay una cosa que ¿Por dónde debe ¿por dónde comenzar? empezamos? Lo primero que tenemos que entender es que los problemas de la Corte Nacional de Justicia los problemas de la Administración de Justicia son problemas sistémicos. No es un problema de personas. O sea, aquí no es cuestión de sacar a Pepito para poner a Carlitos y con eso arreglamos todo, que es la fórmula que hasta hoy se ha utilizado. Y esto yo creo que no nos ayuda en nada.
Otra cosa que tenemos que entender es que el Consejo de la Judicatura actual es un consejo de transición, que va a estar ahí hasta que se nombre un consejo definitivo, es decir, estamos hablando de más o menos 4 meses. Así que tenemos que exigir al Consejo de la Judicatura actual algo posible. No le podemos exigir imposibles. Algo que pueda hacer en estos 4 meses. Y, por ejemplo, en nuestro caso como gremio, lo primero que exigimos es qué pasa con los abogados sancionados. Entonces vamos a solicitar, el día jueves vamos a ser recibidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura y obviamente estará con seguridad Juan ahí, y vamos a exigir que se condone inmediatamente todas las multas que se han impuesto a los abogados sancionados, porque de esa manera lo que se ha hecho es menoscabar el derecho a la defensa, no solamente el derecho al trabajo de los abogados, sino el derecho a la defensa de las partes a las cuales ellos representan. ¿Qué pasa con el error inexcusable? Recordemos que el error inexcusable fue el mecanismo con el cual el Consejo de la Judicatura anterior generó un sistema de extorsión y amedrentamiento a los jueces, de manera que se transformaron en el brazo armado del poder. Invento correísta. Bueno, más allá de invento o no, el tema es qué hacemos de aquí en adelante, porque ya, o sea, lo de atrás ya se analizará caso por caso, pero de aquí en adelante, claro, tenemos vigente en la ley el error inexcusable. Entonces, es fundamental que exista un pronunciamiento de parte del Consejo de la Judicatura en cuanto a cuál es el ente que puede determinar la existencia de ese error, que no puede ser el Consejo de la Judicatura como ente administrativo, sino solamente un órgano jurisdiccional. De los principios de aquella formación, de aquel conocimiento cultural que se menciona en este momento en esa mesa, ¿no? De repente, yo creo que la formación del hogar, la formación de las aulas universitarias, correcto, del hecho de generar justamente el ejemplo de las prácticas, de las buenas prácticas, el hecho de poder incentivar de cuál es la verdadera función que debe de cumplir el profesional del derecho, es la que debe de servir justamente para luego ponerlas en práctica. Yo creo yo que no puedo dejar de ser también objetivo. Por ejemplo, hay en algunos cantones... Pero usted ha sido un reclamante permanente. En algunos cantones Pero usted cercanos, ha sido un reclamante permanente. Y de repente, pues ahí creo que la función del abogado más bien debe de servir justamente para poder solucionar este tipo de problemas de combate a la corrupción. Yo soy muy claro, muy frontal en señalar, hay ocasiones en que en cantones muy cercanos a la ciudad de Guayaquil, de repente llega el operador de justicia y llega a trabajar con su equipo de abogados, que son los abogados que permiten justamente. Y ahí la función del abogado es esa, el hecho de denunciar esas prácticas detestables para que de una u otra manera se puedan poner los correctivos respecto a ese operador de justicia. Y en ese sentido creo yo de que hay que tomar algunas medidas para poder solucionar este tipo de aspectos que en la práctica lamentablemente se dan. Vamos a permitir entonces, y les pido autorización a mis dos invitados en el estudio, para que tengan la gentileza de permitir, no llamadas telefónicas que vamos a difundir, sino que vamos a seleccionar petitorios que vayan en concordancia con el objetivo de esta conversación y esta plática. Vuelvo y repito, recambio que va a liderar usted, doctor Vizueta, conjuntamente con abogados del prestigio de un García, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, y otros distinguidos colegas suyos que querrán sugerirle, motivarle a establecer algunas puntualizaciones en el nuevo estilo de dirigir a la Administración de Justicia. 25-23-290, 25-59-555. 25-23-290, 25-59-555. Vamos a ver, señores abogados, si logramos conectarnos con la población a través de un interactivo, denotando las enormes preocupaciones que ustedes tienen con respecto a la presencia del doctor Vizueta, quien reitera que sus casos no afectarán al Consejo de la Judicatura. Esto le han destacado en uno de los rotativos de comercio, ¿no? Es que esa es otra cosa, ¿no? Que a los abogados nos quieren evaluar en base de los casos que nosotros defendemos, que nos evalúen por cómo defendemos, que nos evalúen por nuestra formación. No por el nombre de él. Imagínense, es decir, acuérdese usted que cuando yo asumí la defensa de los 10 del Luncoto me acusaron de terrorista. Cuando defendía a los del Ministerio, a los del Mejía, me acusaron de sedición. Ayer veía un tuit
en las redes sociales y veía ahí que conozcan el prontuario del Juan Bisueta, actual director general del Consejo de la Judicatura. Entonces sacaban ahí todos los casos que había defendido, todos los casos que era mi prontuario eran los casos que había defendido. Ojalá todos los que llegaran a la judicatura tuvieran ese prontuario. Claro. Un prontuario de defensor de derechos Pero humanos. no hubo alguien que Imagínense que ahora, actuación, o sea, ¿no? están planteando como de mérito el haber defendido gratuitamente, porque además yo sé que lo hiciste así, gratuitamente temas de derechos humanos. En mi caso, entonces, mi prontuario es 10 del Uruncoto, Bonil, Villavicencio, Mejía. Un pillazo. Terrible prontuario. Creo que el ámbito de actuación o de aplicación que tiene el director general de la Judicatura es muy amplio, ¿no? Muy amplio porque no solamente es el representante legal de la Judicatura, no solamente es el responsable del área administrativo-financiera, sino que yo creo que incluso también lo establece el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene injerencia también dentro de los aspectos que hemos tratado en esta mañana relacionados a la capacitación de los operadores de justicia, y en ese sentido pues creo yo de que es importante las acciones que se puedan emprender, tomando los ejemplos que el día de hoy pues hemos conversado con Ramiro García y que de una u otra manera deben de replicarse al interior de la Judicatura. Otros aspectos como el día de ayer pues comprenderá que 24 horas en el cargo no son escasos todavía para poder dar algún tipo de solución dentro de estos aspectos que guardan relación con la modernización de la justicia, sobre todo lo relacionado con este software que nos ha mencionado y que nos sentíamos sorprendidos el día de ayer que el monto estaba por alrededor de los 45 millones de dólares y que no servían para absolutamente nada. Considero de que esos aspectos deben de ser tratados, pero también debe de existir una actuación frontal al combate, una guerra al combate de la corrupción con acciones totalmente prolijas e inmediatas. El día de hoy, pues en algún medio de comunicación se denunciaba la actuación de un juez que con videos se habían generado justamente algunas actuaciones en algún acto en la ciudad de Guayaquil y que el juez pues había inmediatamente ordenado la libertad. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos también en ese tipo de aspectos. Yo creo que, y comparto, no porque debo de ser incoherente con mi manera de pensar, lamentablemente ha existido un manejo indiscriminado de la prisión, pero también comprendo de que hay en otros casos en los que los operadores de justicia, sin ningún tipo de argumentación, también pues acceden al hecho de presentar o resolver medidas cautelares alternativas, sin que exista un control de convencionalidad, que es lo que se ha mencionado en este momento. De tal manera que el ámbito es muy amplio, el tiempo es muy corto. Así es. Lamentablemente, pero veremos la manera. ¿Cuál es su periodo? Yo creo que no llegaremos sino hasta el mes de noviembre o diciembre. 4 o 5 meses. Yo creo que hasta ahí 4 o 5 meses. vamos a llegar. Hasta el nuevo tiene la modalidad de transitorio. El peor enemigo termina siendo el tiempo en este momento. Pero claro, el gran reto de este Consejo de la Judicatura Transitorio, creo yo, va a ser generar las bases sobre las que se construya una nueva justicia independiente e institucionalizada. No podemos exigir que hagan todo en estos 4 meses, pero sí podemos pedir que se sienten esas bases, que se pongan esos pilares, que se piense a futuro, no en el corto plazo, sino a futuro. Ok. ¿Cómo resolverían el ataque que los abogados institucionales realizan en contra de los profesionales? Por ejemplo, los profesionales de la salud dicen, no sé si esté clara todo la lo contrario, nosotros defendemos a los profesionales de la salud. Doctor Bisueta, quieren escucharle. Yo creo que ahí lamentablemente se llegó a desnaturalizar en algún momento pues el contenido de alguna disposición que forma parte del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Y de ninguna manera, pues en este caso creo yo que la implementación de una nueva legislación en materia penal llevó justamente al hecho de que se pueda malinterpretar ese tipo de aplicación de la ley. Yo creo que en este momento ha sido superado, creo que incluso hay una resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia en ese sentido, y yo creo que es importante rescatar y defender justamente el ejercicio de la profesión, no solamente de la profesión médica, sino de todo ejercicio de la profesión, porque involucra a todas las profesiones y no de manera exclusiva a los médicos. Esa sería la posición y creo que en esa línea se debería trabajar. Son tantos los casos y además de tan variada índole que tendríamos que agruparlos, inclusive los más abusivos. Que tendríamos, a ver, por ejemplo, a nivel de Corte Nacional de Justicia,
Hemos tenido sentencias por aplaudir. Caso Francisco Endara. Ahí están los jueces todavía. Desparramando gracia y ciencia. Ahí están. ¿Y qué responsabilidad Pero por tenía favor, Alexis Mera? tema Chucky Seven. Claro. Le metieron un pendrive al juez en el caso del Universo. Ahí están todavía varios de los jueces de corte provincial. Con Está la todavía propia el juez, confesión, y está con la propia pero, confesión del él mismo juez dijo que le pidieron el pendrive. Que le dio el pendrive el abogado. Y del ese juez presidente. está de juez de corte provincial. ¿Qué va a hacer en ese caso, Pero, por doctor favor. Bisueta? Yo creo que ahí es ¿Cosa evidente, juzgada? es evidente que, Bueno, ahí no, ahorita no hay cómo adelantar. que en su momento, que si Gonzalo en su- le encanta si en su- la si lengua, en su ¿no? momento no se hizo absolutamente nada frente Ahora hay que hacer algo. Hay que hacer algo, pienso Ok. yo que. Por supuesto. Pero por favor, vean ustedes, Corte Nacional de Justicia declararon maliciosa y temeraria la denuncia presentada por Julio César Trujillo y los demás vocales de la Comisión Anticorrupción en contra del señor Poli, diciendo que se había maliciosamente vulnerado la honra del doctor Carlos Poli. Ahí están los jueces y ahí está la jueza que les condenó. Y ahí están los jueces de Corte Nacional, de Sala Penal, que declararon malicioso y temerario esto. Siguen actuando, siguen trabajando. Es decir, en estos 4 meses, ese primer desbroce va a ser muy fácil, porque los casos son al canto. Es más, en el caso Balda, recordemos que Balda termina en Colombia sentenciado por calumnia al presidente de la República. Esto va totalmente en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están los jueces que rechazaron la casación en la Corte Nacional de Justicia y están actuando. Pregunten si quiere yo le paso un listado. Del dicho al hecho, doctor Bisueta, ¿cuáles son los cambios que usted nos compromete a todos los ciudadanos? Yo pienso que el tema, como lo he señalado, tiene algunas aristas, ¿no? El tema del combate a la corrupción con acciones inmediatas. El mismo día de ayer que me he posesionado, pues inmediatamente hasta las 10, 11 de la noche, he permanecido en el despacho tratando de revisar todos los casos de sumarios ¿Le han administrativos. dejado bien el despacho? Todos los sumarios ¿O administrativos. no encontró nada? No, hemos encontrado un exceso del represamiento, porque de una u otra manera, pues la dirección general pues, ha permanecido sin una cabeza desde hace aproximadamente 1 mes y medio, y en ese sentido comprenderá que tenemos pues un cerro de sumarios administrativos que han estado sin despacho, incluso muchos de ellos a vísperas de prescribir. Y en ese sentido, pues la acción que hemos tomado de manera inmediata es poner los casos más urgentes para poder resolver dichos casos, ¿no? Pero tendrá que dividir su tiempo, de lo contrario cae en la trampa. Le amontonan para que no se ocupe de No, lo... creo que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ese ritmo de trabajo y el día de ayer pues comenzamos desde muy temprano. ¿Usted es muy sumario? Sí, yo creo que la idea es, más que sumario, ser muy prolijo en el hecho de muy ejecutivo en el momento de resolver algunos aspectos. ¿Cómo de tal puede manera ser en su hemos- cargo un hombre muy prolijo, un funcionario muy prolijo? Bueno, yo creo que en cuanto a ¿Cuál las es el estilo ejecutorias, de un prolijo? las ejecutorias, pienso yo que en la medida en que se van resolviendo algunos escenarios, eso amerita la prolijidad que pueda tener una persona. De tal manera que si ya hemos mencionado solamente en esta mesa, en pocos minutos, algunos temas que hay que resolverlos, imagínense ya en el campo, ya en el terreno. Tenemos ahí que he visto temas de contratación pública, he visto temas de problemas de contratación de personal, he tenido que ver temas de sumarios administrativos, he tenido que ver temas de capacitación, he tenido que ver temas relacionados a planificación, a las metas de planificación que establecen las EMPLADES y que de una u otra manera también deben de ser causa de preocupación por parte del director general de la Judicatura, porque de repente cuando hablamos de que los índices de confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia han decrecido desde el 2014 hasta el 2018 6 puntos, es importante no solamente analizar las estadísticas, sino también analizar los factores que pudieron haber incidido justamente en esa desconfianza. Y de ahí entonces yo creo que ese análisis integral que hay que analizarlo, no solamente en el tema de corrupción, en el tema de capacitación, hay una serie de aspectos que hay que tomarlos en cuenta para que estos 4 o 5 meses nos sirvan para dejar las bases necesarias para que el nuevo Consejo de la Judicatura pueda seguir en esa línea de construcción.